Buenas tardes, gente. Espero que estén bien. Ya en vísperas de los exámenes. Así que bueno, acá estamos en el último video de geometría de lo que fue el año de este curso de ingreso. Así que bueno, espero que se haya podido entender y se haya llegado al objetivo y que también puedan estar todos el año que viene como cadetes. Así que bueno, cumpliendo lo que la semana pasada les comentaba, les traigo el ejercicio de volumen y superficie de febrero del 2019, que no está en la página. Entonces, se pide hallar volumen y superficie externa e interna de esta figura. Entonces, como superficie y cuerpo complejo que hemos visto que es, tenemos que subdividirlo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, dividiéndolo en partes menores. Y bueno, ¿qué es lo que siempre intentamos hacer? Es dividir en prismas y así poder hallar cómo es las distintas partes a través de esto, que el volumen es más sencillo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en prismas? Y bueno, podemos pensar en un prisma en la cara del frente. Que incluso hasta le podemos añadir la perforación y nos va a quedar el prisma ya perforado. No vamos a tener que restarle otro volumen. ¿Qué otro prisma? El de esta parte. ¿Y qué otra parte nos queda? Y la semicircular. Porque podemos probar que si el radio es 30, vamos a ver que de punta a punta hay dos radios, que sería como un diámetro. Pasa que no vamos a hablar de diámetro porque es un semicírculo o un semicilindro. Pero tiene, como les dije, un semicilindro tiene la particularidad que también es prisma. El cilindro se asemejaba mucho a un prisma, entonces también podemos hallar esta cara y aplicar el volumen, que sería como extrudar. Entonces, numerándolos, podemos decir que tenemos tres figuras que hallar. Entonces, vamos con la figura 1. La figura 1 sería nada más ni nada menos que un semicilindro y ¿cómo lo podemos hallar? El volumen de 1, que va a ser el área de la base por la altura. Ya que tenemos el radio, trabajamos con radio, entonces va a ser pi por el radio al cuadrado dividido 2 por la altura, y esto va a ser pi por 30 al cuadrado dividido 2, porque semi es la mitad, por la profundidad, que en este caso es 20, que podemos comenzar a cancelar. Tenemos este 20 se hace con este 10 y posteriormente procedemos a hacer la correspondiente cuenta y nos da un valor tal de 28.000. A ver, lo escribo aquí. Es un valor de 28.774,3. Entonces, ahí tenemos el volumen 1. Ahora vamos con 2. Una aclaración antes de seguir. Ustedes hubieran podido hacer el prisma frontal
largo en la base y después restarle el cachito que le falta al frente, que sería aquí. Eso lo definen ustedes. La cuestión es que tienen que llegar exactamente al mismo resultado de una manera o la otra. Con la misma dispersión de decimales que hubieran tenido. Entonces, ya tenemos volumen 1. Entonces ahora tenemos que ir a hallar el volumen de la cara de 2. Que, a ver, la perforación después la tomamos en cuenta para restar. Pero ¿cómo lo podemos dividir? Bueno, podemos dividirlo también en dos partes, que va a ser un trapecio recto y un rectángulo. Entonces, allí iremos a continuar con este ejercicio, a continuación. Continuando, un poco borré y ya dibujé las partes de la cara frontal o de la base del prisma. Como les dije, nos queda un trapecio recto y a su vez nos queda un rectángulo. Entonces, para no confundirle voy a poner A y B, ahora que recordé que había dividido en 1. Esto corresponde al volumen de 2. Entonces, una aclaración. La perforación puede estar aquí o aquí abajo, puede estar en el trapecio recto o en el rectángulo, no importa. De hecho, lo que vamos a hacer la vamos a sacar al final, para que no haya diferencia. Si ustedes quieren fabricar esta pieza, tienen que darle a la persona dónde está el centro de esta perforación. Como a nosotros nos interesa volumen y superficie, y sabemos que es suficiente que nos indicó que la perforación está de una cara plana a la otra, de una base a la otra, pues nos alcanza. Y no quiero poner más cotas de las necesarias, por en cuanto. Bueno, entonces, vamos con A, que sería el trapecio recto. Entonces, procediéndolo a dibujar como para que podamos ver las distintas partes, vamos a notar que nos va a faltar algunas cotas que con esto la vamos a obtener. Generalmente yo les doy para que calculen la base menor, pero en este caso sí la vamos a tener, que está aquí. Entonces, vamos reviendo las cotas que tenemos. Entonces, teníamos la base menor, que era 20, se ubica aquí. Teníamos también el ángulo, que era 53,1. Ahora, para calcular la superficie de un trapecio, que nos hacía falta la base menor, la base mayor que no la tenemos, por era la suma de ambas bases por la altura dividido 2. Ahora la consulta es, ¿tenemos la altura? Esta altura de aquí, y a ver, pensemos. Yo tenía que todo esto era 60, que lo tengo aquí, pero asociadamente yo tengo que esta altura, que va a ser la del rectángulo, es 20. Por ende, esto de aquí va a ser la diferencia, la altura, de esta altura total de la pieza menos la altura del rectángulo. Entonces, la altura nos queda de 40. Entonces, ahora tenemos que proceder a hallar la base menor, para lo cual podemos inspirarnos en un triángulo recto aquí.
que va a tomar el plano inclinado, y a saber, tenemos una serie de medidas del mismo, que va a ser el ángulo y la altura. Perdón, acá escribí 50, no corresponde. Lo que sí corresponde es 40. Entonces, vamos a colocar esto como una diagonal y podemos ponerle A de adyacente. Entonces, ¿cómo vamos a obtener las distintas partes? ¿Qué tenemos que relacionar? El cateto opuesto al ángulo. Para sacar el adyacente nos va a servir para... aquí está el adyacente, no es la base menor. El adyacente, teníamos que la tangente del ángulo, en este caso 53,1 grados, va a ser el opuesto dividido el adyacente. Ergo, que nos queda que A, adyacente, va a quedar 40 dividido la tangente de 53,1, que si bien es procedente, recuerden que con estos ángulos, con 53,1 y 36,9 grados, son triángulos pitagóricos enteros, porque todos los triángulos rectos son pitagóricos, por decirlo de una manera. Y bueno, entonces esto nos da un valor de 30 cuadradito. Entonces, el adyacente es 30. Como siempre les digo, como en el despliegue de la pieza va a quedar muchas partes, todo está relacionado con todas las caras se relacionan con otras, nos conviene sacar todas las medidas que tengamos. Como es en este caso, D va a ser 30 al cuadrado más, que es esto de acá, más 40 al cuadrado, raíz. Entonces nos queda que D es 50. Yo me adelanté cuando lo puse allí. Entonces, continuando, habíamos dicho que el trapecio recto estaba formado también por este triángulo recto, que teníamos 40, tenemos 20 de base menor, y teníamos que la base mayor, que era la adyacente, era 30, pero era 30 solo hasta aquí. ¿Y cómo sacamos la base mayor hasta aquí? Y bueno, tenemos que agregarle los otros 20 que faltan, que son justamente la base menor. Entonces todo esto nos va a quedar de 50. Entonces, el área de A, pues recordemos que era el trapecio recto, si ustedes quieren, no tengo manera de saberlo ahora, pero yo voy a restar ahora ya la superficie del círculo. Si ustedes quieren la pueden hacer después, si ustedes quieren se la restan al rectángulo. No hay problema. Eso lo definen ustedes. Entonces, el área de A va a ser igual al área del trapecio menos el área del círculo. Entonces va a ser la base mayor, 50, más la base menor, 20,
por la altura, que la teníamos de aquí, 40, dividido 2, menos la perforación, que sería pi. El diámetro de la perforación, bueno, aquí se borró, era 10 al cuadrado dividido 4. Entonces, el área de A, ahora lo obtenemos, que va a ser 70 por 40 dividido 2. Que el área del trapecio recto nos da, ¿cómo es? Un valor de 1400. El área de la perforación tiene 78, tiene pinta de dar 78 y medio. Entonces, buscando un lugar que me quede el área de A, va a ser 1400 menos 78,5, o pueden hacer toda la cuenta entera. Entonces, esto nos da un valor de 1321,5. No nos olvidemos que hay que sacar el área de B para poder continuar. Así que continuamos. Entonces, continuando ahora con la figura B, dentro de la figura 2, que era la cara frontal, nos queda un rectángulo que no abarcaba hasta el final. Recordemos, yo lo que hice es sumarle este último prisma. Si ustedes quieren, lo hacen largo y después le restan esta parte. Eso a gusto, pero recuerdo que yo lo hago hasta aquí. Entonces, el área de B es sencilla, es un rectángulo de 60 por 20. Entonces, el área B nos va a quedar de 1200. Entonces, el área de 2, ya recordemos que el área A tenía sustraída la perforación, era el área de A más el área de B, que es 1321,5 más 1200, entonces nos queda que el área 2 va a ser igual a 2521,5. Entonces, de ahí es que podemos hallar el volumen de 2 el área 2 por la altura o la profundidad. Entonces va a ser 2521,5 por todo el largo, toda la altura, todo ¿cómo es? El largo de la extrusión, que va a ser ni más ni menos que 60. Entonces, el volumen 2, si procedemos a hacer la cuenta, es 2521,5 por 60 y nos da un valor de 15.000 o 151.290. Entonces tenemos 1 y 2, nos queda el volumen 3, que es un prisma recto cuadrangular que podemos obtener directamente, que sería la base de la altura. Recordemos que aquí nos va a dar 20, porque es la resta de 60 a 80,
es 20, que es esta distancia de aquí, por la altura, que son otros 20, por esta profundidad. O sea, los valores que estarían metidos serían este y este. Sería 20 por la altura, la base por la altura por la profundidad. 20 por 20 por 30. Entonces, el volumen 3 nos da un valor igual a 12.000, pues 400 nos queda aquí por 30, 4.000 por 3, 12.000. Ahí está que se puede hallar. O sea, tenemos los 3 ceros, 2 por 2, 4 por 3. Entonces, el volumen total va a ser igual a volumen 1 más volumen 2 más volumen 3 que matemáticamente lo podemos poner así. La sumatoria es de igual a 1 hasta 3 de los volúmenes, y no voy a repetir todos los valores, pero el volumen total da algo de 191.000. Les dije, vamos a verificar con las cuentas. 28.274,3 más ¿qué más tenemos? El volumen 2 aquí, 151.290 más 12.000, y nos queda, tal como les dije, 191.564, que fue el valor que les pasé. Había una tolerancia que estaba hasta desde 189.650 a 193.500. Si les da en medio de estos dos valores, está bien. Igualmente, siguiendo las reglas que siempre les pido, es sencillo. Así que bueno, esta es la primera parte, el volumen. Vamos ahora para obtener la superficie de las caras, y la superficie total y la superficie interna. Entonces, yendo ahora para lo que sean las superficies, les dejo un poco cómo voy a numerar las caras de la pieza, de forma que puedan guiarse. Me faltó eventualmente que esto sería la interior, podemos ponerle 11 si desean. 0 es la cara inferior, la que está abajo. 1 va a ser la cara frontal, que es la base del prisma que sacamos, que va a ser la contracara, va a ser el 9. Pero en la 9 además va a tener un agregado, que es la superficie de 5. Entonces, ojo. Bueno, la 7 va a ser el semiperímetro de este semicilindro. 8 va a ser el que la obtuvimos antes, va a ser el semicírculo. 2 va a ser la diagonal, que obtuvimos la cara frontal diagonal, que obtuvimos esta diagonal de aquí. 3 va a ser este cuadrilátero cóncavo que tenemos aquí. Y 4, 5, 6 las caras frontales. Así que ya habiendo definido esto, podemos hacer el despliegue.
de las correspondientes superficies. Bueno, y aquí ya tenemos el despliegue de las superficies según la numeración que habíamos hecho, si mal no me falla la memoria, un poco con ayudas que tenía en papel, otra tanto con la memoria. Bueno, que aquí la tengo. Entonces, vamos a empezar a calcular las diferentes superficies. Entonces, el área cero, ¿no? Que era la base, que tenía un recorte. Entonces, el área cero, que aquí no lo había detallado, tenía por cotas 60 de un lado y 90 del otro. Ahora, para estar más en claro, teníamos que este rebaje de acá tenía una altura de 20, vamos a ponerla así, aquí, y después de aquí era 30 y esto estaba dividido a la mitad, 30. Entonces, ¿cómo podemos hacer al área 0? Si este es 60, ¡ay, qué feo! Y este era, perdón, no 90, era 80. El total era 60, y aquí 30, 30 y 20. Podemos subdividirla aquí. Si alguno lo quiere hacer a lo largo, no hay ningún problema. Eso no es problema. Entonces a esta le vamos a poner A y esta B. Entonces, el área 0A va a estar compuesto, va a ser 60 por 60, y el área 0B va a ser 30 por 20. Entonces, ya propongo hacerlo de una, 60 por 60 más 30 por 20. Esto va a dar 3600 más 600. Entonces, ahora procedemos a hacer un poco de lugar. Y esto nos queda de el área 0 nos va a quedar de un valor de 4200. Bueno, el área 1 ya la habíamos obtenido. Ya para sacar, ¿cómo es? El área... ¡ay! El volumen del prisma. Entonces, si no me falla las anotaciones, vamos a tener que el área 1 era 2521,5. Ya sin la perforación. Vamos a ver, ¿a cuál denominamos? A la que era la diagonal, el plano horizontal. Entonces, el área 2 va a ser la diagonal del triángulo que habíamos obtenido, 50 por la base, que es 60, que toda esta línea es de 60. Fíjense que acá es 30 más 30. Entonces, el área 2 nos va a quedar de 3000. Entonces, ahí ya tenemos otra parte. Vamos al área 3. Fíjense cómo nos va guiando el orden que establecimos, hacer
Todas en orden hasta el último y después sumamos. El área 3, fíjense que era como el área 0, pero la diferencia frente al área 0 teníamos, bueno, perdón, es al revés el reloj. Teníamos 30, 30 y 20. Aquí sí se asemejaba mucho, pero la diferencia frente al área 0 es que el área 0 tenía la base menor, que era 50. Entonces, si hacemos la cuenta, teníamos que esto hasta aquí era 60, esto hasta aquí era 80. Entonces, esta distancia, que bueno, yo ya la había anotado, si esto es 50, aquí va a ser de 30 y aquí 60 menos 50 va a quedar de 10. Entonces, como antes hicimos, podemos subdividirla. Podemos tener la superficie A y la superficie B. Que es sencillo. Entonces, ya directamente anotamos la superficie 3A va a ser esta altura por esta base, que esta también va a ser de 60. Ya recordemos, ahora ya nos dedicamos a esto. Hasta si quieren, hacemos más así. Entonces, la superficie A va a ser de 10 por 60 y la superficie D va a ser 20 por 30. Entonces, la superficie 3 nos queda estos 600 y esta nos queda 6000. No, perdón, 600. Nos queda ambas de 600. Entonces nos va a quedar 600 más 600, que nos queda 1200. Ahora, el área 0 nos dio 1400. Fíjense que aquí nos faltaban. Vamos a hacerlo en verde para que... Esto es una manera de comprobar lo que vamos haciendo. Pues el área 3 y el área 0 eran similares, nada más que el área 0 tenía esto de aquí, que eran otros 50 y unos 60. Vamos a ponerle C. Esta área C era 50 por 60, son 3000. Fíjense que la diferencia del área 0 al área 3 son estos 3000, que sería lo que le faltaría al área 3 para llegar a la 0. Son pequeñas cosas para ir corroborando en el medio. Bueno, continuando. El área 4 está acá, es fácil, ya tenemos las cotas, va a ser 20 por 30. El área 4 es 600. El área 5, ya teníamos las cotas en la figura espacial, que es 20 por 20. Esto nos da 400. El área 6 también es 30 por 20, va a ser la 4. Nos da 600.
¿Qué más? ¿Qué seguiría? El área 7, que es el espesor del semicírculo. Entonces, el área 7, que va a ser 20, que esto estaba por la cota espacial, y esto es el perímetro, o el semiperímetro. Entonces, ¿qué va a ser? Recordemos que si tenemos radio, el perímetro de una circunferencia de un círculo es 2pi por radio. En este caso, como es la mitad, entonces pi por radio, o 2pi por radio dividido 2, que lo cancelamos. Entonces, el área 7 va a ser pi por radio, si quieren 2pi por radio dividido 2, por el espesor, que era 20. El área 7 nos queda pi por 30 por 20. Entonces, estos 600 por 3 dará una cosa de 1900, si mal no me equivoco. No llega a 1900. Esto da un valor de 1885. Sí, alcanza. $1885. Fíjense cómo ahora ya no hace falta estar diciendo y esta cara está y esta no, y lo estamos sacando todo. O sea, lo que hay que tener, lo repito, hay que tener el criterio de numerar las caras y desplegar las mismas caras, eventualmente fijarse si falta alguna cota, todo, pero eso lo pueden hacer mientras lo hacen. Y después fíjense que son cuentas sencillas, no hay cuentas raras. Eventualmente las caras raras ya las obtuvieron, listo, ya está. Ahora es apretar los botones de una calculadora. Bueno, continuando. Área 8, que ya la teníamos, ya la habíamos obtenido para... algunos la obtuvieron aparte, otros no. Lo que podemos hacer es volverla a sacar, que es pi por radio al cuadrado dividido 2, que va a dar, esto da 30 por 30 da 900, que es 30 al cuadrado, dividido 2, 450 por pi, que sería una cosa de 1350. Entonces, 1413, yo también hoy no estoy muy afilado. Entonces, el área 8, 1413,7. ¿Qué nos queda? El área 9, es un área compuesta. ¿Por qué? Pues analicémosla. ¿Qué va a hacer? Es igual al área 1, pero le falta un agregado, que va a ser el área de aquí, el área 5. ¿Por qué? Pues sería esta área más esta otra que está aquí. Entonces,
el área 9 va a ser el área 1 más el área 5, que lo tenemos aquí también. Entonces va a ser 2521,5 más el área 5 son 400. Entonces, el área 9 nos va a dar 2921,5. Vuelvan a observar cómo va saliendo, pues están relacionadas las caras. ¿Qué más? El área 10 es también una superficie compuesta. ¿Por qué? Porque va a estar subdividida por el área A, que es el semicírculo, y el área B. El área A, que es el semicírculo, es igual al área 8. Entonces, ¿qué nos queda hallar? Recordemos, yo lo borré de aquí, pero esta base es de 60. Entonces, el área 10 va a ser 60 por 60 más lo que era el área 8, que aquí la tenemos, 1413,7. Esta era área 8. Estos 3600 tienen que dar una cosa de 5000 aproximadamente, 5013. Entonces, el área 10 es 5013,7 y nos queda el área interna. El área interna, que es la 11, que está aquí, que va a tener pi por el diámetro y la base va a ser el ancho de toda la figura. Entonces, el área 11 va a ser pi por el diámetro, que es el perímetro. Como les digo, es todo recubrimiento y falta la profundidad, que es la altura, que sería 60. Entonces, el área 11 vendría a ser la parte interior, el área de la perforación, que podemos hacer 60 por 10 por pi, y esto nos va a dar un valor de 1885. Entonces, pero aquí tenemos todas las superficies. Ya están todas. ¿Qué es lo último que queda? Sumar. Ya está. Y listo, entonces. Lo voy a hacer con ustedes. 4200 más 2521,5 más 3000 más el área 3, 1200 más 600 más 400 más 600 más el área 7, 1885 más el área 8 más el área 9
más el área 10, son 13,7 más el área 11 que es la interna. Entonces, el área total nos queda de 2000 o 25.640,4. Así como se obtienen, que había dado un rango de 25, o creo que de 25.400 a 25.900 como aceptable. Entonces, hilo aquí la imagen de la última figura que de este curso, que es de febrero del año pasado. Así que bueno, espero que hayan podido comprender. Nos vemos en un siguiente video.